Buenas tardes, queridos hermanos. Era el 21 de agosto de 1986. Cuando estaba por amanecer, los pobladores de varias aldeas del noroeste de Camerún descubrieron al despertar que muchos de sus amigos y vecinos habían muerto durante la noche. Era cerca de las 11 de la noche. Me desperté y no pude levantarme. Estaba totalmente confundido. No sabía lo que estaba pasando, contó después uno de los sobrevivientes. A la mañana siguiente vi que había gente tirada en las calles. Algunos estaban muertos, continuó relatando el testigo. Otro dijo, en mi pueblo perdimos a mucha gente. Unas 75 personas murieron. Aunque la cifra total, sin embargo, fue mucho más alta, ese día murieron unas 1.700 personas en Camerún. El motivo, la inhalación de gases tóxicos emanados de un lago volcánico. ¿Cuál fue el resultado? Envenenamiento por monóxido de carbono. Los informes señalaron que todas las víctimas vivían en poblados cercanos al lago Níos, cerca de la frontera de Camerún con Nigeria. El desastre fue tan grave que el presidente del país apeló por misericordia a la ayuda internacional. Pasaron varias semanas de investigaciones científicas para descubrir qué había ocurrido en la zona. Se llamó a expertos de todo el mundo para ayudar a desvelar este gran misterio. Uno de ellos fue el médico británico Peter Baxter, quien llegó a la zona unas 2 semanas después del desastre. Y él dijo, todavía había cuerpos de personas y animales muertos esparcidos en las colinas de la zona. Cuando llegamos al pueblo de Níos, que era un grupo de pequeñas chozas de barro, todo estaba en silencio y no había señales de vida. Le cuenta el doctor Baxter al programa Witness de la BBC. Otros de los que fueron a ayudar fue George Kling, profesor de la Universidad de Michigan. También fue invitado a ayudar en la investigación. Cuando llegamos al lago Níos, cuenta el doctor, había una atmósfera escalofriante. Toda la gente y todos los animales de la zona estaban muertos. Había un gran silencio. Vimos una zona de destrucción, cuenta el profesor George. Y cuando nos acercamos al lago, vimos que sus aguas estaban muy calmadas, inalteradas, pero había peces y vegetación muertos en la superficie de los márgenes de este lago. Tal como lo explica George Kling, debido a que el lago estaba estratificado, o sea, que es muy profundo y las capas superiores no se mezclan con las capas inferiores, el gas se formó en las capas inferiores, esencialmente estaba atrapado. Eso provocó que el gas se acumulara con el paso del tiempo y una cantidad enorme y con tremenda presión estaba allí. Al parecer, el dióxido de carbono pasó por desapercibido y se había estado formando en la profundidad del lago durante varios años. ¿Cuál fue el resultado? Como veíamos antes, fue de 1.700 personas muertas que habían sido expuestas sorpresivamente por la inhalación de gases tóxicos emanados de ese lago volcánico. Y en esos momentos de desastre, masivos como estos, en momentos de intoxicación o como en cualquier otro desastre natural masivo, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, es poner en efecto lo que en inglés se le conoce como triage, o conocido en español como triaje. Y tal vez usted se preguntará, ¿qué es y cómo funciona el triage? Bueno, déjeme explico. Es determinar primero quién necesita atención de emergencia. Es un proceso utilizado para priorizar quién necesita atención médica de emergencia primero, ya sean personas heridas o enfermas o sobrevivientes de estos desastres.
Pero permítame que le dé un poco de información de cómo este triage o triaje funciona en un hospital. Ellos usan y tienen 5 categorías o 5 colores, 5 niveles de clasificación que una organización puede usar. Entonces, fijémonos en esto y por favor ponga mucha atención, es mucha importancia. Y es crítica para la salud espiritual del que está contaminado por estos apóstatas. El primer color es el rojo. El individuo clasificado con el color rojo necesita atención inmediata por una lesión o enfermedad crítica que ponga o está poniendo su vida en peligro. Este puede ser transportado primero para obtener ayuda médica. Acuérdese de eso, es muy importante. Luego está el color amarillo. La persona tiene lesiones graves que necesitan atención inmediata. En algunos casos, las etiquetas amarillas se transportan primero porque tienen una mejor probabilidad de recuperación que los pacientes con etiquetas rojas. Así que si yo estuviera haciendo el triage o el triaje y soy el que transporta en la ambulancia, llevaría primero al que está marcado con el color ¿qué? Amarillo, tiene más posibilidades que el rojo. Pero luego está el color verde. Esto podría indicar lesiones menos graves o menores que no pongan en peligro la vida. Entonces, cuando veo el color verde, ¿qué hago? Bueno, el transporte puede esperar, no hay urgencia. Y luego está el color negro. Esto podría indicar que una persona ha fallecido o que está mortalmente herida. Y verdaderamente no quisiera usted, si tiene un accidente, que le pongan la banda color negra, porque no lo van a atender. Usted está por morir y esto puede significar que está más allá de la ayuda y por lo tanto tiene una prioridad más baja de aquellos que se les puede ayudar. Bueno, un color más. Tenemos el color blanco. Esta persona no tiene ni lesión ni enfermedad. Y es aquí que quiero que usted me siga con esta analogía que estoy haciendo, porque Judas en esta pequeña carta que estamos viendo nos muestra el triage o el triaje, estos 3 diferentes grupos, 3 diferentes categorías, 3 diferentes niveles de intoxicación en las personas. Personas que han sido expuestas e infectadas por estos apóstatas y falsos maestros que se han infiltrado, como este gas peligroso en la iglesia, que no eran fáciles de ser detectados. Hermanos, este es un mensaje de seguimiento de mi predicación anterior. En esa ocasión estudiamos los versículos del 17 al 21 de esta pequeña carta de Judas y vimos lo peligroso que son estos apóstatas junto con su falsa doctrina. El título del mensaje de hoy es Mostrando misericordia por los perdidos. Así que por favor abran sus Biblias en el pequeño libro de Judas. Y lo fácil del pequeño libro de Judas es que tiene un solo capítulo. Nuestros versículos principales del mensaje de hoy son de los versículos 22 al 23. Son 2 versículos, así que por favor de leerlos conmigo. Versículo 22. Tengan misericordia de algunos que duden. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Con estos 2 versículos que contienen admoniciones adicionales o advertencias adicionales, Judas lleva la epístola a su fin. No el fin, tenemos algunos versículos que lo veremos más adelante, pero en la parte que está mostrando a estas personas. Y aquí en estos versículos nos encontramos con, número 1, personas sinceras que dudan. Y hermanos, ¿qué hacemos con estas personas? Bueno, merecen nuestra compasión y misericordia. Y luego vemos otro grupo de personas. Número 2, tenemos
aquellos que están en una incredulidad más profunda. ¿Y qué hacemos con estos? También necesitan con urgencia ser sacados del fuego. Número 3, recuerden que estamos haciendo el triage. Número 3 son aquellos que son discípulos declarados de la apostasía. Estos son los que tienen la banda color ¿qué? Roja, tirándole a color negra algunos, ¿no? Pero todavía merecen misericordia, pero deben de ser tratados con mucho temor, dice Judas. ¿Por qué nos da esa advertencia Judas al final? Porque no sea que el posible rescatador termine manchado espiritualmente. Estas víctimas de los maestros apóstatas necesitan misericordia y paciencia, porque todavía no han llegado a una conclusión firme sobre Cristo y la vida eterna. Y si usted está ahí, en esa condición espiritual, amigo, le pido que preste mucha atención y usted mismo haga su propio triage espiritual delante de Dios. Amigo que me escucha, mi pregunta es, ¿dónde está usted espiritualmente? ¿Qué nivel está en esta categoría o color que estamos viendo? ¿Está usted consciente en la condición espiritual en la que se encuentra en esta tarde? Por favor, examínese. Por lo que aún estos siguen siendo escépticos que posiblemente podrían ser persuadidos hacia la verdad. Y ese es mi deseo esta tarde. Judas menciona una forma en la que debemos responder en un tiempo de apostasía, y es alcanzar a otros por medio de la misericordia. Hoy quiero compartir con ustedes 3 puntos que nos ayudarán a mostrar misericordia a las víctimas de estos apóstatas y falsos maestros. Y estos son mis 3 puntos para que usted, que está anotando, los anote. Número 1, punto número 1, muestren misericordia con los que dudan. Punto número 2, muestren misericordia con los que se están quemando. Y punto número 3, muestren misericordia con los que están contaminados. Todos estos 3 puntos son extraídos de este pequeño libro de Judas. Y les quiero dar mi proposición. ¿Cuál es mi tesis esta tarde? Que la falta de voluntad de la iglesia por luchar por la verdad, en un sentido arriesga a los creyentes a ser contaminados e infectados por los apóstatas, y hace necesario que los rescatemos mostrándoles misericordia. Así que comencemos con el primer punto. Y el primer punto que vamos a ver es: muestren misericordia con los que dudan. Esto lo vemos en el versículo 22 de Judas, que nos dice, leyendo nuevamente, tengan misericordia de algunos que dudan. Hermanos, hay algunas almas en duda que necesitan de nuestra compasión y misericordia. Si usted no se había percatado de eso, por favor, piense en esas almas que están dudando, que necesitan de su compasión y misericordia. Porque cuando esta gente comienza a dudar las enseñanzas cristianas, usted puede afirmarlos dándoles ayuda y comprensión. Entonces, eviten toda clase de críticas. En su lugar, demuestren ¿qué? Misericordia y amor para los que dudan. Stephen Grell dijo: espero pasar por este mundo una sola vez. Por consiguiente, todo lo bueno que pueda hacer, toda bondad que pueda brindar a mi congénere, hágala yo ahora, que no lo postergue ni lo abandone, porque no volveré a pasar por este rumbo. Hermanos, la duda supone un estado de incertidumbre. ¿Escuchó lo que dije? La duda supone un estado de incertidumbre. Y pensemos un poco yendo hacia Génesis 3. Génesis capítulo 3. Ahí tenemos la primera expresión de duda en la Biblia. Está ahí en Génesis 3, ¿lo recuerda? ¿Qué pasó? Cuando Satanás tentó a Eva.
Dios había dado una orden muy clara sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y había especificado las consecuencias de la desobediencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Satanás sembró la duda en la mente de Eva cuando le preguntó, ¿dijo realmente Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? Quería que ella no tuviera confianza en el mandato de Dios. La duda es una herramienta de Satanás para hacernos perder la confianza en la palabra de Dios y que consideremos muy poco probable su juicio. Donde hay dudas, hermanos, no hay certezas. Si una persona duda sobre algo, ésta no está seguro de la validez de esa cuestión. La duda es un límite de la confianza, ya que donde hay dudas no existe la creencia en la verdad de un conocimiento. Y es aquí donde se encuentra este primer grupo de personas, usando el triaje para identificar a nuestro paciente contaminado y afectado por la falsa doctrina. Este primer grupo, por decirlo así, estaría en el color verde. Esto podría indicar lesiones menos graves o lesiones menores. Pero esto no quiere decir que no nos preocupemos por ellos. Estos que dudan al no tener un conocimiento de la verdad son ¿qué? Blancos fáciles de engañar. Ellos dudan porque han sido expuestos a la falsa enseñanza. Y esta ha movilizado su confianza de la verdad y esta ignorancia también alimenta la duda. ¿No están tampoco comprometidos con el error todavía? Entonces, ¿qué hay? Esperanza en esas personas. Si bien pueden ser personas que nunca han creído completamente en el Evangelio, por otro lado podrían ser creyentes auténticos, pero que son jóvenes en la fe o débiles espiritualmente. De cualquier modo, la exposición a los falsos maestros ha revelado una debilidad peligrosa en su fe, causándoles duda. ¿Está usted dudando en esta tarde? Tal vez está debilitado. Tal vez ignora muchos conceptos y principios que debe saber y recordar y aplicar. Así que escuche este mensaje atentamente, porque Judas dice que tengamos misericordia de ellos. Así que si usted está en esta situación de duda, es mi oración en esta tarde que cada uno de nosotros esté siendo misericordioso con usted para no descartarlos porque son débiles o dubitativos. Aquellos que dudan están confundidos porque están absolutamente abiertos a cualquier enseñanza. Y ese es un gran peligro también, hermanos. Amigo, si usted está aquí y está orgulloso de que usted es una mente abierta, como lo llaman y lo escriben el día de hoy, bueno, déjeme y le digo que tiene que tener mucho cuidado, porque eso también es muy peligroso. Porque aquellos que están absolutamente abiertos a cualquier enseñanza están máximamente desprovistos de todo discernimiento y están en peligro. A estos que dudan, el apóstol Santiago los describe en el capítulo 1, versículo 6, de esta manera. ¿Cómo dice Santiago ahí? Versículo 6 del capítulo 1, pero que pida con fe. ¿Cómo? Sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, no solo por indecisión mental, sino por un conflicto moral interno o por desconfianza en Dios. Esta persona está dudando y la persona que duda de la capacidad o la disposición de Dios, dice Santiago, que es como el mar agitado que se mueve de un lado a otro con sus mareas incesantes y que nunca es capaz de calmarse. Y ellos son más accesibles a la duda y son los más vulnerables a esta.
Ellos necesitan la verdad, pero tristemente muchos les dan o les están ofreciendo a través del engaño casi todo lo contrario. Y esto es un toque de advertencia para nosotros, hermanos, porque las iglesias de hoy están llenas de gente como esa. Ellos van de iglesia en iglesia. A menudo están más preocupados si les gusta la música o que si les están dando la verdad. En general, son personas absorbidas por la religión, por razones centradas ¿en quién? En sí mismos. Ellos no van a buscar a Dios, ellos van a buscando lo que les satisface. Ellos quieren una vida mejor, ellos están, entre comillas, recuperando a los pecadores buscando el compañerismo. Son así, susceptibles para cualquiera que promete satisfacer, entre comillas, también las necesidades que sienten. Son víctimas de primera línea de la falsa religión. A estos no los descartemos ni los rechacemos. Al contrario, ¿qué debemos hacer? Judas nos dice que les mostremos misericordia. Y por supuesto, la misericordia principal que necesitan es ¿qué? La misericordia del Evangelio. Una vez que se toman de esa verdad, van a tener un fundamento para el verdadero discernimiento. Y el ciclo sin fin de esa confusión que ha estado experimentado va a finalizar. Y hermanos, aquí tenemos a este primer grupo afectado por la falsa doctrina, por los falsos maestros, y están en esta condición de duda, porque han sido contaminados por los apóstatas y falsos maestros. Y entonces, ¿qué hacen? Dudan de la verdad. Así que mostremos misericordia a estos que dudan. Bueno, hermanos, este fue nuestro primer punto, mostrando misericordia con los que dudan. Vamos a ver nuestro punto número 2, que tiene que ver con que debemos mostrar misericordia con los que se están quemando. Como verán, pasamos a un grupo que tiene una necesidad mucho más imperiosa o urgente. Estos están en un peligro verdadero, el grupo número 2. Entonces, este es nuestro punto número 2. Muestren misericordia con los que se están quemando. Después de haber hablado acerca de la primera clase de personas, de los que dudan, Judas presenta a otro grupo. En este grupo tenemos aquellos que están en una incredulidad más que profunda y necesitan con urgencia ser sacados del fuego. A esto los vemos en la primera parte del versículo 23. Si usted lee conmigo, versículo 23 nos dice: a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Hermanos, antes de pasar a identificar a nuestro paciente número 2, usando nuestro triage o triaje, y así poder evaluar el daño que estos apóstatas y falsos maestros han ejercido y cometido por medio de la falsa doctrina en contra de estas personas, quiero aclarar esta parte del versículo 23 que acabamos de leer, donde dice: a otros sálvenlos. Ahora, los creyentes deben salvarlos arrebatándolos del fuego. ¿Cuál es la diferencia ahí? La cuestión en este texto no es si el hombre tiene el poder de salvar a otros hombres. Sabemos que solamente Dios tiene el poder de salvar al hombre o no. Entonces, usted se pregunta, entonces, ¿cuál es el significado de esta frase? Bueno, preguntémosle, por ejemplo, a Juan Calvino. Y él propone una explicación bien lúcida, y cito, y él dice: cuando la palabra salvar es transferida a los hombres, esto no quiere decir que ellos son los autores de esa salvación, sino que son los ministros de la salvación. Entonces, como dice Jonás, que la salvación es de Jehová. Ahora, dicho esto, pasemos a ver a nuestra paciente, que lo dejamos esperando en la sala de espera. Usando nuestro triage para identificar a nuestro paciente contaminado y afectado por la falsa doctrina, estos estarían, por decirlo así, en el color amarillo.
Esto significa que la persona tiene lesiones graves que necesitan atención inmediata. Ellos plantean un problema muchísimo mayor que los anterior grupo. Y hermanos, ustedes tienen que quitarlos del fuego, dice Judas. Es una orden, es un mandamiento, sugiriendo, por supuesto, Judas, que ellos ya están en el fuego. Él muestra la apostasía como un gran incendio destructivo, degenerativo y potencialmente letal. Y su imagen subraya la urgencia de la necesidad del rescate y la magnitud de la maldad en las falsas enseñanzas. El hecho de que esta gente está en el fuego sugiere que han comprado, han creído la mentira. Así que esta mentira los puso en llamas. Ellos han poseído en algún grado la falsa doctrina. Y hermanos, fíjense con cuál peligrosa es la falsa doctrina. Estos ya están siendo chamuscados por el fuego del infierno, por así decirlos. Y les quiero compartir las últimas palabras de algunos ateos famosos antes de morir, para que podamos comprender un poco más eso. Thomas Paine, el principal escritor ateo de las colonias americanas, en sus últimos momentos de vida, él exclamaba: Señor, ayúdame. Dios mío, ayúdame. No te vayas. Quédate conmigo. Envía incluso a un niño para que se quede aquí conmigo porque estoy al borde del infierno aquí solo. Si alguna vez el diablo tuvo un agente, yo he sido ese. Una más. David Hume, filósofo ateo famoso por su filosofía del empirismo y su excepcionismo de la religión. Él gritó en voz alta en su lecho de muerte: estoy en llamas. Se dice que su desesperación fue una escena terrible. Hermanos, como dice Judas, estas personas ya están sintiendo los tizones ardientes del infierno y que necesitan algo más que mera misericordia. Esta es una operación urgente de rescate. Judas nos está instando a usar los medios y cada medio legítimo para sacarlos del fuego. Esto es responsabilidad ¿de quién? Nuestra, hermanos, es nuestra. Estas circunstancias nos llevan a una acción agresiva. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo describe a la guerra espiritual como la demolición de las fortalezas ideológicas. Les leo versículo 4, ustedes lo pueden leer en sus Biblias. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Algo muy importante, hermanos, que tenemos que notar aquí, que Pablo no está hablando acerca de la guerra en contra de estas personas que han sido engañadas. El apóstol Pablo está describiendo una batalla en contra de las ideas malvadas, en contra de los pensamientos, en contra de los argumentos y fortalezas hechas por las mentiras satánicas. La gente básicamente es víctima de esas ideas. Está atrapada y encarcelada por las falsas doctrinas y los sistemas malvados del pensamiento. El punto de la guerra es liberar a la gente de esas fortalezas. Entonces allí está el ministerio de la misericordia a las víctimas de estos apóstatas y falsos maestros. Entonces, hermano, cuando nos encontramos con alguien que es un seguidor convencido de alguna falsa doctrina, ¿qué debemos hacer? Bueno, no le demos la espalda. No le demos la espalda automáticamente a esa persona, sino que todo lo contrario, mostremos misericordia.
dice Judas. Recuerden, hermanos, debemos mostrar misericordia con los que están quemando. No nos alejemos instantáneamente ni los rechacemos. No respondamos con hostilidad. Y cuando digo que no debemos abnegar a las personas, no estoy diciendo que estas personas son completamente dignas o, digamos, inocentes. No, ellas van a ser responsables y responsabilizados de las acciones que tomaron por creer la mentira. Lo que les estoy presentando en este momento es que ellos, en un sentido, son víctimas de las mentiras de estos falsos maestros. Y bueno, luego van a ser hechos responsables por creer estas mentiras. Y es por eso que nosotros debemos venir a rescatarlos y mostrar misericordia, porque se están quemando. Ellos pueden estar más engañados que ser engañadores. Al mismo tiempo, no podemos acoger a alguien como parte del verdadero compañerismo. Si éste rechaza los aspectos esenciales de la verdad del Evangelio, no debemos ofrecerle una aceptación incondicional como creyente a alguien que está convencido de una falsa seriedad, de una seria falsedad. Por ejemplo, hermanos, los testigos de Jehová, ellos dicen, bueno, yo también creo en Cristo, pero en el Cristo que esa persona cree no es el Cristo de la Biblia, no es el Hijo de Dios, no es Cristo Dios. Entonces, no creen en el verdadero Cristo. Entonces no podemos aceptarle como un hermano en la fe, porque no creen en el mismo Jesucristo que nosotros creemos. O cualquier otro tipo que niega la doctrina de la Trinidad, no se le puede aceptar como un hermano en la fe. Pero Judas es muy específico acerca de cómo deberíamos responder a este tipo de gente. Ir por ellos en una operación muy crítica de rescate, mostrándoles misericordia al tratar de quitarlos del fuego. Nuevamente, hermanos, quitarlos del fuego significa darles la verdad, pero con un hincapié de urgencia que corresponde al serio peligro que estas personas están enfrentando. Así que debemos tratar la situación con urgencia y con sobriedad que debe de ser proporcional a la maldad de la apostasía. Quitar a la gente del fuego de la apostasía requiere que nos acerquemos a ellos. Y Judas sugiere que existe un peligro, un severo peligro en esto. Y es por eso que necesitamos ver que conforme mostramos misericordia por los perdidos, necesitamos ver este punto número 3 que nos enseña que debemos mostrar misericordia con los que están contaminados. Y hermanos, acá tenemos que tener mucho cuidado. Este es nuestro punto número 3. Muestren misericordia con los contaminados. Y antes de entrar a ver a nuestro paciente número 3, primero vamos a recapitular cómo fueron diagnosticados los dos pacientes o grupos anteriores. ¿Lo recuerdan? El primer grupo lo marcamos o identificamos con la banda color verde, que significa que podría indicar lesiones menos graves o menores, que no ponen en peligro la vida. Al segundo grupo lo marcamos o identificamos con una banda color ¿qué? Amarillo. Y como podemos observar de acuerdo al triage, este grupo tiene una contaminación más peligrosa, porque el amarillo significa que la persona tiene lesiones graves y que necesitan atención inmediata. Espero, hermanos, que se acuerden del significado y la gravedad de cada color del triage, porque esto es muy importante. Finalmente hemos llegado con nuestro paciente número 3. Y de la misma forma en que hicimos con los dos grupos anteriores, vamos a usar nuevamente el mismo método para poder identificar el grado de contaminación y podernos dar cuenta qué tan afectado está esta persona por la falsa doctrina de los apóstatas y falsos maestros. Así que leamos el versículo 23 nuevamente, la parte final donde nos quedamos, y dice, y de otros
tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Así que después de analizar a nuestro último paciente, este está en el color rojo, por decirlo así. Significa que el individuo necesita atención ¿qué? Inmediata por una lesión o enfermedad crítica que ponga en peligro su vida. ¿Qué tan importante y serio es esto, hermanos? Bueno, esta persona está en una condición muy crítica, está mortalmente herida, o como a veces nos expresamos y decimos, está ya en las últimas. Puede ser en el hecho de muerte, puede ser, ¿recuerdan el ladrón en la cruz? Puede significar que esté más allá de la ayuda y por lo tanto tiene una posibilidad más baja que aquellos a los que se les puede ayudar. Y hermanos, en este grupo número 3 son aquellos que son discípulos declarados de la apostasía, pero al igual que los otros dos grupos también merecen misericordia, pero deben ser tratados con mucho temor. Judas vuelve a repetir la palabra misericordia, al igual que en el versículo 22. Pero en este caso no se está refiriendo a los dos grupos de cristianos que son débiles espiritual, que dudan o que están en peligro de ser destruidos. En este caso se refiere a un tercer grupo de gente, la que persiste en pecar. Sean compasivos de esta gente, aconseja Judas, y sean bondadosos para con ellos, pero con gran cautela, con gran temor. En otras palabras, hermanos, estén alerta, no sea que el pecado los atrape. Hermanos, no podemos siempre conocer la diferencia entre los que están meramente convencidos y los que están completamente comprometidos. Algunos son engañados, otros deliberadamente engañadores. Algunos son discípulos del error, otros son los propagadores, los líderes, los mismos falsos maestros. Judas sugiere que debemos mostrar, aún con los falsos maestros, un poco de misericordia, porque algunas veces hasta los engañadores mismos están en un grado siendo engañados y ocasionalmente por la gracia de Dios pueden ser quitados del fuego. Por lo tanto, hermanos, Judas dice que les mostremos gracia, pero con una gran advertencia. Hagámoslos con temor, despreciando lo profano de su maldad. Judas nos está mandando o enviando a una misión de rescate, pero esta misión es muy diferente de las otras dos anteriores. Permítanme compartir una ilustración para ayudarlos a entender este punto 3. Fue la mañana del martes del 2023. 8 personas, incluyendo niños, vieron momentos de pánico. Cuando el teleférico en el que se transportaban se averió al quebrarse uno de los cables, quedando suspendido a más de 350 metros de altura. Durante 350 metros de altura en un cañón en Pakistán. Un experimentado piloto dijo que el rescate era extremadamente difícil. ¿Por qué? Este teleférico son los que van colgados esos cables. El teleférico estaba a 350 metros de altura. Entonces, ¿por qué lo dificultaba aún más? Porque el viento generado por las aspas del helicóptero podía debilitar aún más los cables que aún sostenían la cabina. Fue una situación demasiado difícil y muchas horas de terror para los niños y el adulto que quedó atrapado. Después de incansables esfuerzos por parte de los pilotos y casi 12 horas, los socorristas altamente capacitados a más de 350 metros de altura consiguieron sacar a un niño en helicóptero. Afortunadamente después todos fueron rescatados, pero el rescate no fue nada fácil. Ahí es donde estamos nosotros, hermanos. Cuando tratamos de ir a alcanzar a alguien que está
en una falsa doctrina, cuando está muy contaminado, somos esas personas que estamos agarrados de esta línea para poder alcanzar a otros. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser manchados también por estos que se están quemando, por estos que son los engañadores. Pero tenemos que mostrar misericordia por ellos, aunque sea difícil. Es difícil para nosotros, pero para Dios no hay nada difícil. Entonces, hermanos, así como los socorristas que se arriesgan por salvar a estos que estaban colgando a más de 350 metros de altura, así nosotros debemos de actuar al acercarnos al tratar de rescatar a estos contaminados, con mucho cuidado. Y esto es a lo que Judas se refiere, diciendo: tengan misericordia de ellos, pero con mucho temor, no sea que el pecado los atrape, porque aún sus ropas están contaminadas por el pecado. Judas nos advierte al decirnos que detestemos aún la ropa contaminada por la carne. Judas desea que sus lectores sientan una profunda aversión hasta el punto de la repugnancia, especialmente en el caso de la ropa que pertenece a estas personas. Judas está diciéndole a sus lectores: eviten contacto con el pecado para que no les contamine. Odien el pecado como odiarían la ropa interior ajena contaminada por excrementos humanos. Y hermanos, las vestiduras simbolizan el pecado. Así la ropa que está manchada por la contaminación de su cuerpo representa la iniquidad. Judas está comparando lo profano de la falsa enseñanza con la ropa interior dañada. Uno de los aspectos más importantes de todo el mensaje de Judas es la falsa enseñanza, que aparece en todo el libro. La falsa enseñanza es la herejía que socava el Evangelio. Es un pecado mucho más serio porque pone al alma en un peligro eterno. Bajo la oscuridad del tipo de mentiras que mantiene a la gente en una permanente esclavitud a su pecado, es por eso que no existe ninguna abominación mayor que la herejía. La herejía es el peor y más repugnante tipo de obscenidad espiritual. Judas dice que no deberíamos arriesgarnos a ser profanados por la apostasía, más que querer sujetar la obscenidad de alguna persona con ropa interior manchada cerca de nosotros. La Escritura emplea esta misma imagen alarmante en Isaías 64:6, lamentando la apostasía de Israel, y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, por ejemplo, la justicia propia y la falsa religión, como trapos de inmundicia. En ese texto, Isaías utiliza una expresión hebrea que habla de telas manchadas por la menstruación. En Apocalipsis 3:4, Cristo le dice a su iglesia de Sardis: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras. Eso tiene un significado similar, ya que él se está refiriendo a la profanación de la herejía y la apostasía. Estos pasajes nos dan solamente el entendimiento acerca de lo que Dios piensa sobre la apostasía. Nos da una ilustración explícita acerca de cómo tratar con los apóstatas y la falsa doctrina. No nos acerquemos tanto como para ser corrompidos. Pablo decía algo parecido al final de Romanos capítulo 16, versículo 17, y dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. No podemos crear una verdadera amistad con un falso maestro, hermanos. No podemos pretender aceptar a tal persona como un compañero creyente. Debemos entender que la gente que compra la apostasía y el error detestable, a sabiendas o sin saberlo, son agentes del reino de la oscuridad y enemigos de la verdad. No nos arriesguemos a ser profanos o profanados por su corrupción. Sin embargo,
existe un lugar para mostrarles misericordia a los apóstatas. Y es una misericordia temerosa. Y una vez más, involucra darles la luz de la verdad, que es la palabra de Dios. Confrontar su error con la verdad, porque esa es la única esperanza, hermanos, de liberarlos de la esclavitud y profanación de su propia apostasía. Pero hagámoslo con el mayor cuidado, con temor, dice Judas, siempre atentos a los peligros que tal maldad plantea. Conclusión, hermanos. Conforme hemos visto a estos apóstatas y falsos maestros, cómo han contaminado a los más vulnerables con su falsa doctrina e influencia corrupta, debemos actuar mostrando misericordia por los perdidos, porque algunas son personas sinceras que dudan y merecen compasión. También de aquellos que están en una incredulidad más profunda y necesitan con urgencia ser sacados del fuego. Y por supuesto, de los que son discípulos declarados de la apostasía y que todavía merecen misericordia. Todas estas víctimas de los maestros apóstatas necesitan misericordia y paciencia. Y hermanos, si hablamos de misericordia, nosotros también vamos a recibir ¿qué? Misericordia. ¿Cuándo? Un día, en ese gran día en que nuestro Salvador Jesucristo, por su misericordia, nos arrebate de este mundo caído y corrompido por el pecado para estar a su lado por la eternidad. Oremos. Señor, te pido que nos ayudes a mantenernos firmes ante tu verdad, tu palabra. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a tener misericordia por esos que dudan, también por aquellos que están siendo engañados, al igual que mostremos misericordia por ellos, Señor, para que puedan llegar al conocimiento de tu verdad, Señor. Pero eso es lo posible por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder llegar a estas personas. Y Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.